La conexión es inestable. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí parece que ya por fin. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Vamos a iniciar este poderoso tiempo. Vamos a orarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Abran sus Amén. camaritas para verlos, mis amados, que no veo a nadie. Para verlos un ratito antes de que iniciemos. Abran sus cámaras. Amén, pastora. Me sola, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios, bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar en este tiempo estudiando la segunda parte de esta serie titulada La Fe. Amén, porque es importante que entendamos a profundidad todo lo que significa la fe, la palabra de fe y hablar por fe. Amén. Vamos a orar para presentarle este tiempo al Señor, para que sea Él en esta noche revelándonos aún más de lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica en este poderoso tiempo. Para el final de la clase les tengo un anuncio muy importante, así que no se salgan, esperen hasta el final de la clase para que reciba esta información que estoy segura le va a ser de mucha bendición. Amén. Vamos a presentar el tiempo al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, de Rey de Gloria, de todo poder, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Estamos en esta noche, Señor, aquí puestas reunidas, como dice tu palabra, Señor amado, para escudriñarla, para extenderla, Señor, para que tú a través de tu Santo Espíritu nos sigas revelando, Señor, y llevándonos a toda verdad, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo empiece a ministrarnos y empiece, Señor amado, a infundir en nosotros, Señor, esa fe, Padre de la gloria, que es don tuyo, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tomes el control del tiempo, Señor. Toma el control del internet. Toma el control soberano y eterno, Dios, de cada lugar, cada ambiente donde se encuentran mis hermanas conectadas, Señor amado. Y que esto, Señor, sea un tiempo en bendición. Todo lo que quiera venir contrario, Señor. Todo lo que quiera traernos distracción, todo lo que quiera apartarnos, Señor amado, sea reprendido, cancelado y echado por tierra. Nos cubrimos con la sangre de Cristo que tiene poder y declaramos en esta hora, Señor amado, que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestra esperanza, Señor amado, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondedero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amada. Bendiciones, bendiciones. Para hoy tenemos este poderoso tema, que es la segunda parte de 3 bloques que vamos a estar enseñando sobre la fe. El primer tema estuvimos hablando sobre el asombroso poder de la fe, mi amado, y ahí estuvimos dando algunos fundamentos sobre qué es la fe, que era necesario que creyéramos, que tuviéramos ánimo. Hablamos incluso de algunos de los dardos que utiliza el enemigo para dañar nuestra fe y para perforar esos milagros que estamos esperando de parte del Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar esta segunda entrega, esta segunda parte de esta enseñanza sobre la fe, y es hablar por la palabra de fe. ¿Cómo hacemos, mi amado hermano, que nuestras palabras se vuelvan realidad? Amén. Entonces vamos a estar estudiando en este tiempo esta poderosa enseñanza que está con base a un libro del profeta, del apóstol M. Madueke. Amén. Él es de Nigeria. Amén. Entonces vamos a estar estudiando a través de este tiempo. Esta enseñanza está basada en este profeta que tiene que nos va a traer una riqueza muy importante sobre cómo nosotros tenemos que aprender a hablar por fe. Vamos a hablar sobre la palabra, vamos a hablar sobre los decretos, sobre las declaraciones. Amén. Para alimentar nuestro espíritu, mis amados hermanos, y podamos cada día crecer en fe. Amén. Este tema, mi amado, tiene varios subtemas. Amén. Vamos a hablar de la palabra de fe, vamos a hablar del hombre como una criatura superior, de qué es la oración, qué significa decretar, qué es hablar por fe,
cuáles son los decretos del creyente, cuál es el decreto de la fe. Y por último, tenemos una sesión, mis amados, de guerra espiritual basada en decretos y oraciones. Amén. Vamos a tener al final de este tiempo también una evaluación. Creo que hoy vamos a estar dando una parte de este contenido que es bastante extenso. Amén. Y mañana vamos a terminar esta enseñanza sobre hablar por fe que iniciamos en la noche de hoy. Amén. Les agradezco, mis amados, que me cierren los micrófonos. Amén. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Ciérrenme los micrófonos. Aleluya. No sé si esto está grabando o no. Alguien me confirma si le sale el botoncito de grabar. Sale que está grabando la enseñanza. Gloria a Dios. De verdad, no sé si está grabando. Amén. Hay un micrófono abierto, mis amados. Hay un micrófono abierto. Gloria a Dios. Si cierro los micrófonos después, no puedo habilitarlos. No me abran los. Amada, no sé quién tiene el micrófono abierto, por favor. Voy a tener que dar y sacar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por favor, tengan la precaución de cerrar los micrófonos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces vamos a estar desarrollando estos temas en la noche de hoy y mañana. Primero vamos a iniciar con la palabra de fe. Podemos decir, mis amados hermanos, que la fe es el número telefónico para comunicarnos con el Padre Celestial. La fe, mi amado, es la llave que abre todos los recursos del cielo. A través de la fe nosotros podemos abrir. ¿Qué vamos a abrir, mi amado? Esas bodegas del reino de los cielos que están destinadas a el creyente. Cuando nosotros tenemos fe, mis amados, podemos entender que las cosas van a venir a nuestra existencia porque hemos creído. Dice Marcos 9:23, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Amén. Todo es posible para aquel que cree. Y dice en Efesios 6:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces podemos establecer primeramente, mis amados hermanos, que este don de la fe viene de parte del Padre Celestial a cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros creemos, amados hermanos, todo nos va a ser posible. Cuando nosotros tenemos esa fe en todo lo que el Padre Celestial ha dicho de nosotros, cuando nosotros creemos en la palabra, todo nos va a ser posible. Y quiero establecer estos tres fundamentos que tenemos aquí, que tengo aquí arriba en las diapositivas iniciales. Y dice, la fe no discrimina. No necesita ser una persona creyente, no necesita siquiera haber confesado, haber declarado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador para tener fe en Dios. Amén. Cuando una persona, mi amado hermano, cree firmemente en Dios, independientemente de su condición espiritual, de su condición social o geográfica, esta persona tiene esa llave, tiene ese acceso, tiene ese número telefónico para comunicarse. ¿Ven? Tiene ese número telefónico, mi amado, para comunicarse con el Padre Celestial. También, mi amado hermano, la fe no necesita ningún requisito adicional, ningún ejercicio espiritual. Sabemos que podemos orar, podemos leer la palabra, podemos, mis amados hermanos, ayunar, pero la fe no necesita ningún requisito para que ese creer
venga a usted. Amén. La fe es algo innato. ¿Por qué? Porque es un don que el Padre Celestial nos da. No hay ningún requisito para que nosotros alcancemos, avancemos y crezcamos en la fe. La fe, dice la palabra, que se obtiene al escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Romanos 10:12 nos establece eso, que cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, amén, a través de qué, de este tipo de enseñanza, a través de qué, de cualquier prédica, mi amado hermano, a través del tiempo de impartición que usted recibe en su congregación, ahí usted está escuchando la palabra de Dios y está creciendo en fe. Amén. Entonces es importante que entendamos esto. Tenemos que leer, tener el ejercicio de la lectura y de escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe vaya siendo fortalecida, para que vayamos creciendo en esa fe que el Padre Celestial en este tiempo está demandando de usted y de mí. Cuando hablamos de esta fe que viene por el oír, y lo vamos a ver en la tercera entrega o la tercera parte de esta plenaria sobre la fe, vamos a escuchar, vamos a entender que esta fe que viene por el oír la palabra de Dios, va muy relacionada con la fe que debemos tener para poder profetizar, para poder declarar, mis amados hermanos, lo que el Padre Celestial nos dice en el secreto. ¿Ven? Entonces, esta fe viene ligada mucho al don profético. ¿Bien? Gloria a Dios, aleluya. Podemos entender, mis amados hermanos, que la fe tiene un poder inimaginable dentro de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que la fe ha hecho que muchas personas, aún no siendo del pueblo del Señor, mis amados, obtuvieran que milagros, prodigios extraordinarios. Amén. Como les decía, la fe no es una condición que necesita una persona dentro de la iglesia, sino que cualquier persona puede tener esa fe y puede mover el favor de Dios a su favor. Lo podemos ver en el centurión. Y todos conocemos esta historia de Mateo 8, del 8 al 13. Y este centurión, este soldado romano que era un centurión, que era un capitán, tenía un rango alto dentro del ejército romano, fue a buscar al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para pedirle por su criado que estaba enfermo. Y él dice la palabra que le dijo al Señor: yo reconozco la autoridad, yo sé que tú tienes autoridad, solo di la palabra y mi criado quedará sanado. Amén. Y qué maravilloso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a esta palabra, mi amado hermano, que declaró el centurión. Y vamos a ver la respuesta que dice, respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo: vete, y como has creído, hágase en ti. Amén. Vete, como has creído, hágase así en ti. Muchas veces nosotros, mis amados, necesitamos esta fe que tenía el centurión. El centurión ni siquiera era alguien del pueblo del Señor, pero él tenía la firme convicción, la firme certeza de que el Señor Jesucristo podía sanar a su criado. Amén. Desde el centurión entendía, mis amados, el poder que tiene la palabra dada con autoridad, que era lo que tenía nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La fe, mis amados hermanos, es gratuita. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas oraciones especiales, tú no necesitas que te impongan las manos para que tú adquieras fe y para que tú todos los días vayas creciendo en fe. Amén. La fe es algo gratuito que nos ha dado el Padre Celestial. A los que creen, todo les es posible, dice la palabra. Cuando nosotros tenemos esa fe, mi amado hermano, podemos alcanzar
grandes y maravillosas cosas. Dice la palabra, mis amados, y nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 18, del 6 al 8, vamos a leer ese pasaje, porque es importante que nosotros entendamos cómo los personajes de la palabra se movían en medio de la fe. Amén. Aquí quiero establecer esto, mi amado. No es solamente que nosotros declaremos con nuestra boca que tenemos fe, sino que nos movamos y vivamos bajo esa convicción de que estamos creyendo en la palabra de Dios. Y quiero leer aquí en Lucas 18, del 6 al 8. Dice la palabra, y dijo, esto se refiere, mi amado, contando Jesucristo, la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda iba todos los días donde el juez que era injusto y le decía, hazme justicia sobre mi adversario, hazme justicia sobre mi adversario. Y aquí vemos la característica que tenía esta viuda, y es que ella era persistente ante la injusticia. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Y nos lanza nuestro amado Señor Jesucristo una pregunta, mi amado, que usted tiene que contestarse en este tiempo. El Señor, si viene en este momento, hallará fe en usted, hallará fe en mí. Amén. Tenemos que mantener esa fe en la cual hemos creído, mi amado, alimentarla todo el día para que ella vaya creciendo y no dejar que nuestra fe mengue a pesar de las circunstancias. Miren que esta viuda iba todos los días donde este juez que era injusto, que no le tenía ni a Dios ni a los hombres, pero ella tenía la confianza, la convicción, la creencia de que iba a alcanzar esa justicia. Amén. Y así dice el Señor Jesucristo, no nos hará el Padre Celestial a nosotros justicia, que hemos sido sus escogidos. Claro que sí, mi amado hermano, no desista en este tiempo. Si usted está orando, si usted está clamando por tener justicia, no desista, crea firmemente y manténgase persistiendo. Amén. Para que el Padre Celestial haga justicia en su vida, lo libre de cualquier injusticia de la que usted esté padeciendo. Muchas veces este es el obstáculo, mi amado, eso es lo que ha impedido. Acuérdense que cuando estábamos hablando en la primera sección de la fe, decíamos que habían cosas que hacían perforar los milagros que iban a venir a nuestra vida. Cuando dejamos de persistir, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, cuando permitimos que la duda llegue a nosotros, estamos impidiendo que venga esa justicia que le estamos rogando, que le estamos pidiendo al Padre Celestial. La fe, ¿para qué también nos sirve? Para que toda nuestra casa sea salva. Amén. Este don de Dios, mi amado hermano, este maravilloso tesoro que tenemos, sirve también para que todos los miembros de nuestra familia obren y pasen a ser salvos. Dice la palabra en Hechos 16:31, mi amado, aquí los apóstoles le dan esta palabra al que los estaba vigilando en la cárcel. Él iba a suicidarse, él iba a matarse porque pensó que se habían escapado, ¿verdad? Los apóstoles. Y él le dice, no lo hagan. Y él enseguida pregunta, ¿qué puedo hacer yo para recibir este don, para recibir al Señor Jesucristo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Estamos creyendo en este tiempo que nuestra familia va a ser salvo porque nosotros creemos. Tenemos que mantenernos firmes, mi amado hermano, en esta declaración, en esta palabra que está en las escrituras. Muchas personas en este tiempo están dudando de que sus familias puedan ser salvos, están dudando de que, aunque están viendo, mis amados hermanos, que usted esté viendo a su hijo que está en el mundo, que está perdido, usted tiene que tener fe y declarar esta palabra con fe. Escrito está
que si yo creo en el Señor Jesucristo, mi casa también va a ser salva, mi casa también va a ser alcanzada. Amén. Y quiero que usted se levante en fe, que usted se active en fe, que usted empiece, mi amado hermano, a declarar todas estas palabras que estamos enseñando en esta noche para que su fe, mi amado, sea avivada. Porque la palabra del Señor dice, hallaré fe cuando venga el Hijo del Hombre. Claro que tiene que hallar fe en usted y en mí. Amén. La fe, mi amado hermano, también trae paz al alma. Y dice en Lucas 7:20, tu fe te ha salvado. Vete en paz. La fe en Jesucristo da paz, da sanidad, da avance, da liberación. Amén. Por eso tenemos, mi amado, que mantener ese tesoro. Cuando tenemos fe, vamos a tener la paz, la firme convicción de que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor está operando. Cuando tenemos esa fe, vamos a alcanzar la sanidad a pesar de cualquier diagnóstico contrario. Cuando tenemos fe, mi amado hermano, vamos a avanzar aún a pesar del obstáculo, de la montaña, del Goliat más grande que tengamos enfrente. Cuando tenemos fe, vamos a lograr ser libres de toda atadura, mi amado hermano, que tenga el enemigo sobre nuestras vidas. Es indispensable que en este tiempo estemos alimentándonos y creciendo en esa fe que dice la palabra. ¿Ven? Vamos a ver algunos, mis amados hermanos, unas otras características que tiene el poder de la fe. La fe es como un granito de mostaza, dice la palabra en Mateo 17:20. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Muchos sabemos, mis amados, que el granito de mostaza es una de las semillas más pequeñas, más diminutas, ¿verdad? Pero también el granito de mostaza es potente porque cuando se entierra y él empieza, mi amado hermano, a crecer, se convierte en un árbol extremadamente frondoso. Y así es que nosotros tenemos que crecer en fe. Aunque tengamos esa fe pequeñita, esa fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo hasta volverse un árbol frondoso, difícil de arrancar porque tiene que unas raíces profundas. Amén. Y en este tiempo más que nunca necesitamos esa fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros tenemos fe, vamos a poder, mis amados hermanos, enfrentar a los reinos que se están oponiendo en nuestra vida. Sabemos que estamos luchando no contra carne ni contra sangre, sino que estamos luchando contra principados, contra potestades, contra huéspedes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, amados. Estamos peleando contra la maldad, estamos peleando contra el enemigo. Entonces, para nosotros poder enfrentar al enemigo, necesitamos esa fe violenta, necesitamos tener fe para poder vencer la inmoralidad, la mentira, para poder vencer el espíritu de mamón, el orgullo, las bocas que hablan de enfermedad, que hablan de fracaso, mi amado, solamente se puede vencer esto. Gracias. Ahí te lo con una coronita, le hice una corona. Es de Gaby, te hago uno a mi papá también y a mi mamá. Me encargan que... No me abran los micrófonos, por favor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, cuando nosotros tenemos esa fe, podemos enfrentar todos los reinos de las tinieblas. Podemos silenciar las voces del enemigo. Podemos silenciar, mis amados hermanos, esas tentaciones que nos trae el mundo. Amén. Podemos dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres que tenemos, que veníamos arraigando de cuando estábamos en el mundo. Es indispensable que en este tiempo entendamos que para poder enfrentar, para poder equiparnos, para poder salir a la batalla, necesitamos la fe. ¿Ven? Habíamos hablado en la clase pasada de estos enemigos
que se encargan de deteriorar, que se encargan de obstaculizar, de oponerse a nuestra fe. Y no vamos a entrar en detalles en esto porque ya lo vimos en la clase pasada. Y aquí hablamos del miedo, de la incredulidad, de la duda y del desánimo. Que todos estos enemigos, mis amados hermanos, son los que van a perforar tus milagros, van a perforar o van a impedir, van a obstaculizar que venga el cumplimiento de lo que el Padre Celestial ha declarado para tu vida. Amén. Gloria a Dios. I want you to read it and I want you to tell me what you have understand you have to do. Gloria a Dios. Aleluya. I don't know speak English. ¿Ven? Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que no podemos permitir que ninguno de estos elementos, de estos enemigos, dañe nuestra fe. ¿Ven? En la palabra de fe, cuando nosotros usamos el lenguaje de fe, mi amado hermano, vamos a activar ese teléfono divino que tenemos. ¿Ven? Cuando nosotros hablamos, acuérdense que esta plenaria es sobre la palabra hablada con fe. Amén. El lenguaje de la fe es el único que nos va a permitir que el Señor nos escuche cuando hablamos con fe. Amén. No tenemos que hablar palabras de derrota, palabras de desánimo, sino que tenemos que hablar por fe. Y dice la palabra aquí en Juan 11, y se lo puse, cuando le dijeron, cuando el Señor Jesucristo dijo, vamos, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Y mira que él no dijo está muerto, él dijo duerme, estableciendo, declarando que él iba a tener vida. Amén. O sea, donde otros veían muerte, él estaba declarando vida porque solamente dijo duerme. Así es como nosotros tenemos que hablar. Es necesario que en este tiempo empecemos a activarnos en hablar únicamente palabras de fe. Es tiempo de que usted cierre su boca, mi amado hermano, a estar utilizando palabras contrarias. Usted no puede declarar nada desfavorable, nada que produzca derrota, desánimo, desaliento, sino que tiene que hablar todo con esperanza, con fe en que Dios es fiel para cumplir sus promesas, para cumplir con su palabra. Dice la palabra en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le gustan. Bien, entonces es importante, mi amado hermano, que usted entienda que usted tiene que hablar con fe, hablar con fe. Amén. Declarar la palabra con fe. Amén. Hablar bien, hablar de manera positiva. Nada de estar hablando palabras contrarias. Es tiempo de que cambiemos nuestro lenguaje, nuestra manera de expresar. Y aquí quiero dejarles estos tres tips muy importantes, mis amados, para que nos ejercitemos en ese hablar por fe. Cuando tenemos una situación que nos es contraria, una situación que nos es difícil, mis amados, tenemos que identificar una promesa en el Señor que se aplique a esa situación. Amén. Todos sabemos que si estamos pasando por decir algo, una situación de escasez financiera, entonces empezamos a declarar, tuyo es el oro, tuyo es la plata, ¿verdad? Empezamos a declarar que Yahweh Jireh, ¿verdad? Empezamos a declarar conforme a la situación que estamos atravesando. Y es así como debemos hacerlo siempre, mi amado hermano. Debemos declarar, mis amados, que declarar sobre la situación que estemos atravesando. Adelante. Gloria a Dios. Tenemos que creer eso que vamos a declarar. No es solamente hablar por hablar, sino es que a pesar de que hayamos recibido un diagnóstico contrario, tenemos que creer y declarar la palabra que dice que el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados, que la paga de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos sanados. Entonces tenemos que declarar esa palabra ante esas circunstancias sin vacilar.
Amén. Cuando nos dan un diagnóstico médico, hay que reprenderlo inmediatamente, declarar que Jesucristo es el médico de médicos, el varón de dolores, que nuestro Dios es Dios que trae sanidad y medicina, que el Señor nos sana, que el Señor aún levantó muertos. Y entonces, ¿por qué nos dejamos afligir en el momento que recibimos un diagnóstico contrario si tenemos al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que restaura? Tenemos que empezar, mis amados, a declarar, y hágalo como ejercicio. Toda situación contraria, de aquí en adelante usted tiene que declarar inmediatamente una palabra profética, una palabra con fe que aplique a esa situación. Hay que declararla en voz alta, con convicción, y actuar con base en esa palabra, porque recordemos que la fe es activa. La fe no es solamente declarar la palabra, sino que tenemos que actuar conforme a eso que estamos declarando, que estamos declarando. Bien, entonces aquí, mi amado hermano, termina este primer tema que estamos desarrollando en esta noche. Y ahora vamos a hablar un poquito del hombre como una criatura superior. Amén. Para que entendamos, mi amado, cómo nosotros como creación suprema, como la corona de la creación, tenemos toda la autoridad para hablar con poder, con dominio. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre la tierra. Y quiero que usted ahí, mi amado hermano, señale, subraye esa palabra, dominio. Amén. Diga que el Señor dijo que tenga dominio, que el hombre tenga dominio, que sea semejante al Padre Celestial. Dice la palabra que nosotros somos la corona de gloria y de honra de la creación. Eso lo encontramos en el Salmo 8:5. La voz de la fe, la palabra declarada con fe, es la que va a alterar cualquier realidad que nosotros estemos padeciendo. Si nosotros nos vamos a la palabra en el libro del Génesis, mis amados, cuando se hizo la creación, dice la palabra, usted lo puede leer, no vamos a entrar en este momento a leer todo ese capítulo, pero dice la palabra que Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Llamó todas las cosas. Y cuando creó a Adán, el Señor le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales, y cada animal se llamó conforme a la palabra que dio Adán. Amén. Entonces ahí podemos entender, mi amado hermano, que desde el principio el hombre ha tenido el poder para nombrar, para declarar, para establecer. A pesar de que Adán y Eva pecaron y nosotros caímos de la condición que teníamos cuando el hombre fue creado, mi amado hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido redimidos y nuevamente nos han sido entregadas esas llaves para tener ese poder de hablar y de dominar sobre la tierra. Amén. Miren que en Josué 10, del 12 al 14, Josué le habló a los elementos. Josué necesitaba terminar esa batalla ese día, ¿verdad? Y entonces él le dijo a la luna que se detuviera y le dijo al sol que se detuvieran hasta que él terminara la batalla. Amén. Entonces en nuestra boca tenemos el dominio, tenemos ese poder de dominar a los elementos. Y quiero leerlo. Josué 10 del 12 al 14, porque esos versículos bíblicos me encantan. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento a Gilgal. Amén, aleluya. Y voy a leerlo más atrásito, dice en el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mira el poder
tan tremendo, mi amado, que usted y yo tenemos en la palabra cuando hablamos con fe y conforme a la voluntad del Padre Celestial. Mire que la palabra dice aquí que el Señor escuchó la voz de Josué, ¿verdad? Y todo salió conforme a la palabra que Josué declaró. Amén. Tenemos ese poder en la boca y el enemigo quiere engañar al hombre, quiere engañar al creyente, haciéndole creer que este poder, que este dominio ya no lo tenemos. Yo he visto gente orar porque se detenga la lluvia y la lluvia se ha detenido, así como gente orar porque venga la lluvia y la lluvia viene porque se calma una tempestad y se calma. Amén. Tenemos ese poder, mi amado. Tenemos que empezar a caminar en ese poder que nos fue dado desde la creación del mundo y que a través de nuestro Señor Jesucristo y de su redención y de la redención que nosotros hemos tenido, nuevamente podemos operar en ese nivel de autoridad. Amén. Dice la palabra, mi amado hermano, que con la palabra nosotros cuando declaramos con fe también podemos cerrar y abrir los cielos. Cerrar y abrir los cielos. Y ahí vemos el profeta Elías cuando dijo, por mi palabra no va a llover. Y después vemos cuando oró nuevamente para que lloviera. Entonces tenemos en nuestra boca el poder para hacer que los cielos se abran y se cierren. Eso lo puede leer en Primera de Reyes 17:1. Amén. En el libro en la epístola de Santiago también nos habla de ese poder que tenemos en nuestra lengua. Santiago 5 del 17 al 18. Dice la palabra en Santiago 5 del 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo su fruto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Esto nos lo enseña la epístola a los romanos. ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos ejercitando esa palabra en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos ejercitándonos en declarar las cosas como si ya las tuviéramos, en darle gracias al Señor a pesar de que aún no hemos recibido la promesa, a pesar de que aún no hemos visto la respuesta de nuestras oraciones? Hay que declarar las cosas como si ya las tuviéramos, mi amado hermano, porque ahí estamos moviéndonos en fe. Es necesario que en este tiempo empecemos a cambiar la manera como hablamos, la manera como oramos, la manera como actuamos, mi amado, y empecemos a caminar conforme a lo que el Padre Celestial nos ha estado dando a través de esta enseñanza, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que ayunar, cómo tenemos, mi amado hermano, que ejercitarnos en la fe y en la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí más adelantito creo que tengo algunos personajes, mis amados hermanos, que fueron importantes, que podemos encontrar en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, que fueron destacados. ¿Por qué? Por su fe. Fueron hombres de fe. Fueron hombres que quedaron ahí en ese paseo de la fama, donde se encuentran todos aquellos que se movieron en fe. Dice la palabra, tenemos a Abel, dice que la palabra de Abel, la sangre de Abel, aún clama por justicia. Amén. Esto no quiere decir que la fe no muere. No quiere decir, mi amado hermano, que nuestra fe puede trascender incluso generaciones. Y ahora vamos a ver por qué más. La sangre de Abel siguió clamando, todavía clama por misericordia. Las palabras de fe no mueren con la persona que las pronuncia, sino que trascienden. Habla de Noé, mi amado. Dice la palabra, nos enseña que Noé le creyó al Señor. Dice la palabra que Noé, aunque nunca había visto lluvia, mi amado, aunque lo que el Señor le estaba diciendo era algo que él nunca había visto, él creyó en la palabra del Señor y ejerció
mi amado, esa fe activa de la que yo le estoy hablando. Noé se movió en fe, mi amado hermano, y empezó a construir su arca. Él no veía nube, él no veía lluvia, no caía ni una gota, pero él creyó a la palabra y empezó, mi amado hermano, a moverse en fe. Empezó, mi amado hermano, a edificar su arca, a decir, a clamar, a predicar lo que venía, lo que iba a acontecer. Y miren que él, esa fe le sirvió, mi amado hermano, para estar en este pasaje de Hebreos 11, versículo 7, si no me equivoco. Abraham creyó sin ver y salió de su casa, salió de su parentela, salió a un lugar que desconocía. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, no hemos actuado con esa fe ciega de solamente mediante la palabra que el Padre Celestial nos revele, caminar, sino que queremos ver para poder movernos. Amén. Miren, entendamos cómo lo hizo Abraham. Abraham solamente oyó y creyó a lo que el Padre le dijo. Y en fe emprendió, mis amados, un viaje a una tierra desconocida. Nosotros en este tiempo tenemos que estar atentos a las instrucciones del Padre Celestial y aprender como Abraham caminó por fe, también nosotros empezar a obrar, a caminar en fe. Hay muchos que estamos esperando el milagro, pero no activamos esa fe y comenzamos a caminar hacia esa dirección. El Señor me prometió que yo iba a ser próspera, que Él me iba a ayudar en un emprendimiento, pero estamos ahí todavía estancados. No tenemos ni siquiera en hojas escritos el proyecto, el plan de negocio que tenemos. No, tenemos que empezar a activarnos, empezar a instruirnos, mis amados, a encaminarnos en esa palabra profética, en eso que el Padre Celestial ha dicho sobre nosotros. Es necesario que tengamos esa fe activa. Si el Señor dijo que yo iba a ser una gran predicadora, yo tengo que formarme en la palabra, caminar en fe, mi amado hermano. No puedo esperar a que las cosas me lleguen del cielo. Hay que activarnos en fe. Y todos y cada uno de estos personajes de la palabra podemos ver que ellos caminaron en fe. Jacob bendijo, mi amado hermano. A Jacob, mi amado hermano, necesitó mucha fe para creer también en lo que el Padre Celestial le había declarado. Fíjense, mis amados, que Jacob fue muy probado. Jacob padeció mucho antes de alcanzar que la bendición del Padre Celestial. Miren que después de que él vino y se robó la bendición y se fue donde su tío, él padeció mucho, él fue muy probado durante muchos años, el engaño que le hizo su suegro, ¿verdad? ¿Para qué? Todo esto para que él pudiera conseguir su bendición, pudiera recibir las promesas que él había heredado de su padre y del mismo y de su abuelo. Entonces vemos como la vida de Jacob también es un ejemplo de qué, de fe, de tenacidad, de que no todo nos va a venir de una manera fácil y de una manera sencilla, sino que también tenemos que luchar. Amén. Dice la palabra que Jacob, aún estando mi amado hermano, ya en su lecho de muerte, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y declaró una palabra profética. No necesitó fuerza física para él declarar y establecer una palabra profética, que si nosotros leemos la palabra del Señor, ha tenido cumplimiento en cada una de sus tribus. Él declaró sobre cada uno de sus hijos una palabra de bendición, una palabra en fe, y podemos ver cómo a través de la historia vemos que se cumplió la palabra declarada por Jacob. No necesitamos fuerza física para tener fe. Él estaba ya moribundo y ahí moribundo, mi amado, declaró sobre sus hijos. José, mi amado hermano, tuvo esa fe que no iba a morir a pesar del tiempo. Amén, que trascendió a pesar de la muerte. José estaba seguro de que el pueblo algún día iba a salir de Egipto. Y por eso él declaró que cuando el pueblo se fuera, cuando salieran,
de Egipto se llevaran sus huesos. Amén. Miren la fe tan tremenda que tenía José, que él sabía que ese pueblo no se iba a quedar ahí y que él no quería que sus huesos, que sus restos quedaran en una tierra ajena, en una tierra extraña. Y declaró 430 años antes que llevaran sus huesos cuando el pueblo saliera de Egipto. Eso es tener una fe que trasciende a pesar de la muerte. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros con nuestra descendencia, con nuestros hijos, que aunque nosotros juramos, mis amados hermanos, nuestra enseñanza, nuestro legado va a permanecer. Amén. Usted no solamente tiene que enfocarse en usted, sino en que su legado va a permanecer a través del tiempo, que esa fe que usted tiene va a trascender a sus generaciones. Amén. Nos habla de Josué, ya lo habíamos estudiado arriba, Josué que detuvo el sol, Elías que cerró los cielos, y hablamos aquí de Rahab. Algunos dicen que era ramera, algunos dicen que era mesonera, y mesonera era como un hostal donde se quedaban las personas. No sabemos ni nos interesa cuál era su verdadera profesión, pero sí sabemos que Rahab tuvo una fe que trascendió. Ella creyó en ese Dios de los israelitas, en el poder que tenía ese Dios del que ella solamente había escuchado, de las maravillas que él hacía, y tuvo esa fe y escondió por eso a los espías, mis amados hermanos, y consiguió una bendición, consiguió ser adherida al pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa fe, mi amado, trascendió el pasado y trascendió el pecado. Amén. Esta era una mujer que era de un pueblo, mis amados hermanos, inconverso, de un pueblo ajeno, de un pueblo que al Señor no le agradaba. Era un pueblo, era un pueblo que tenía muchas prácticas que iban en contra del Señor, pero ella por su fe fue rescatada, fue salvada. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y ahora quiero hablarle, mis amados hermanos, del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver por todas las escrituras del nuevo evangelio, del evangelio, de los 4 evangelios, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo usó la palabra con poder para que las personas puedan sanar. Aquí vemos el misterio de la palabra declarada con fe. Al ciego le dijo, según tu fe te sea hecho. A Pedro le dijo, ven, y caminó sobre el mar. A la tormenta le dijo, cálmate, paz, detente. Y o calla y enmudece. Dice en otras versiones que el Señor Jesucristo le habló a la tormenta y esta se cayó. Los panes los bendijo nuestro Señor Jesucristo, los 5 panes y los 2 peces los bendijo y habló en voz alta y le dio agradecimiento al Padre Celestial. Él aún no había visto la multiplicación de los panes, que miren que es actuar antes de ver. Él declaró y dijo, gracias Padre porque tú siempre me escuchas. Amén. Parafraseando el versículo bíblico. Pero él dio gracias antes de recibir la bendición de obtener el milagro. Esto es moverse en fe. Esto es hablar por fe. Esto es, mi amado hermano, recibir los milagros cuando actuamos en fe. Cuando una persona cree en algo que está alineado, y subraya ahí, alineado a la palabra de Dios, debe decirlo, debe declararlo. Las circunstancias en este momento pueden ser desfavorables, pueden ser unas circunstancias que pueden producir desánimo, pueden producir tristeza, pueden producir aflicción, pero eso no importa, es cuestión de tiempo para que toda circunstancia contraria cambie cuando usted declara esa palabra que está alineada a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre es una criatura superior a la cual se le ha dado poder en la palabra desde el principio de la creación.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Veo los comentarios, leo los comentarios, leo los comentarios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Los emojis no los veo, las reacciones no las veo. ¿Nos dormimos o estamos activos? ¿Estamos activos o nos dormimos? Amén. Estamos activos. Gloria a Dios. Así es. Estamos activos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, mi amado. Y vamos a hablar muy brevemente, mis amados hermanos, de este temita, de este tema de la oración, que necesitamos establecer que la oración necesita ese componente de la fe para que podamos avanzar, mis amados hermanos, a lo que es la declaración de la palabra. Entonces todos sabemos que la fe, que la oración, perdón, es un arma eficaz que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para expulsar demonios, para detener las operaciones del reino de las tinieblas, para traer liberación sobre las personas que están cautivas. Para eso utilizamos la oración. ¿Pero qué es la oración en sí? La oración, mi amado hermano, es un gemir, es una súplica, es una manera de descargarnos delante del Padre Celestial de todas nuestras circunstancias, todas nuestras emociones, todo lo que estamos padeciendo. Amén. Es una súplica del Padre Celestial. La oración es un acto de comunicarse con Dios. Es un instrumento por medio del cual nosotros nos expresamos y expresamos todo lo que sentimos. Amén. La oración tiene que ser un acto de gran placer cuando derramamos nuestro corazón ante el Señor y a través de la oración podemos buscar el rostro del Señor. Acuérdense que nosotros estuvimos hablando sobre este tema de la oración y que establecíamos que la oración es el campo de batalla. Y dice en Primera de Timoteo 2, versículo 1, exhorto pues a que ante todo se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Y aquí nos está hablando, mis amados hermanos, de que debemos estar haciendo esas oraciones, esas súplicas, y nos está hablando de unos tipos de oraciones que hay en la palabra. Habla de la oración intercesora, que es orar por otras personas, es pararse en la brecha, es hacer el vallado. Habla de la oración de guerra, que es cuando nos revestimos con toda la armadura y vamos a luchar contra el enemigo. Habla de la oración, mi amado hermano, de petición, que es cuando nosotros le pedimos al Padre Celestial a través de cualquier situación que estemos atravesando y le ponemos, mis amados, le hacemos manifiesto todas las artimañas que el enemigo está utilizando contra nosotros, sus injusticias, sus malos tratos, sus difamaciones, etcétera, etcétera. Y estamos apelando al Padre Celestial como ese juez justo es. Está la oración de adoración, que es doblar rodillas y caer ante la presencia del Señor y expresar su grandeza, su misericordia, su fidelidad, todos sus atributos. Amén. Entonces, esa es la oración de adoración. Y está la oración del gemido. Amén. Ese gemido indecible. Esa oración que cuando derramamos nuestro cuerpo, nuestro corazón por completo, que no nos salen palabras, sino que empezamos a gemir, mi amado hermano, así como dice la palabra, con gemidos indecibles. Amén, ante el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros empezamos a gemir, cuando derramamos nuestro corazón por completo, también estamos teniendo un tipo de oración hacia el Padre Celestial. Y entonces, mis amados, es importante que nosotros entendamos que la oración es el medio que utilizamos cuando estamos activos en la fe. Entonces tenemos que tener la oración, mi amado, tenemos que utilizar la fe para orar con fe, para poder declarar la palabra profética y poder traer las cosas a la realidad.
Existe en este tiempo, mis amados, una batalla, una lucha muy grande. ¿Por qué? Porque las personas ya no quieren orar, ya no quieren interceder, ya no quieren, mi amado hermano, sino solamente dedicarse a pedir y a pedir. Es importante que nosotros nos ejercitemos en todos los tipos de oraciones, que cada tipo de oración la hagamos con fe. Tenemos que orar con fe. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad, dice la palabra. Y cuando hablamos aquí de esa verdad, mi amado hermano, estamos hablando de esa fe, de creer de verdad en el corazón. Cuando nosotros utilizamos la oración para conectarnos con el Señor, tiene que tener fe. Fe en que Él está escuchando su oración y fe en que Él va a responder a su oración. Tiene que declarar la palabra con fe. ¿Amén? Entonces, por eso es importante que usted entienda que necesita de la fe para operar correctamente en la oración, que es el campo de batalla espiritual. Cuando nosotros utilizamos la oración con fe y establecemos decretos, que es lo que vamos a entrar a hablar ahora, vamos a poder expulsar los demonios, vamos a poder liberar al cautivo, vamos a poder llamar las cosas que son como si, que no son como si ya fueran, y vamos a paralizar al enemigo. Todo eso lo vamos a lograr con la oración de fe y con los decretos. Aleluya, importantísimo entonces, porque estamos hablando de oración, porque estamos hablando de fe y porque vamos a entrar a hablar sobre decretos. Amén. Y quisiera, antes de entrar a hablar sobre los decretos, que me pusieran ahí en el chat, ¿qué entienden por un decreto? ¿Qué es un decreto? Amén. ¿Qué entienden ustedes por un decreto? ¿Qué es un decreto? No me lo busque en internet, lo que usted tiene, lo que usted piensa, el concepto que usted se ha creado, mi amado hermano, sobre el decreto, sobre qué es un decreto. La última cita que leí fue Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Salmo 145, 18. Amén. Vamos a ver, aquí dice que un decreto es una sentencia, es una orden que debe cumplirse sobre alguien. Decreto es establecer la palabra para que se cumpla. Amén. ¿Quién más tiene otra definición de decreto? A ver, hay 28, hay 27 personas. Entonces, aunque sea el 5%, tengo aquí apenas 4. Es la afirmación de algo. Amén. ¿Qué más es un decreto? El decreto es una ley. Amén. Es declarar una palabra. Aleluya. Es declarar una palabra. Vamos a ver. Es establecer un decreto. Es establecer un edicto. Decretar es una orden. Aleluya. Ahora sí se volvieron mejor dicho. Es una orden que debe ejecutarse. Es afirmar la ley. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en Job 22, 28. También decretarás una cosa y te será confirmada. Y la luz brillará sobre tus caminos. Declararás una cosa y esta te será confirmada. En otras versiones dice, esta te será firme. Vamos a ver. Un decreto es una declaración fuerte, es una declaración que es inamovible, es el ejercicio del poder a través de la palabra. Un decreto no es un deseo, sino que es una certeza legal. Cuando nosotros empezamos a decretar, mi amado hermano, lo estamos haciendo desde ese lugar que tenemos en los lugares celestiales donde estamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho, el decreto no es una petición, y anótelo ahí si no está ahí. El decreto no es una petición, es una declaración de autoridad que está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Un decreto es una declaración inamovible. Un decreto es una orden que se da con fuerza de la ley.
es la voluntad con autoridad. El que hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano. Daniel 4:35, hablando de nuestro Dios, el Todopoderoso. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano. Amén. Un decreto, mi amado hermano, está constituido por la palabra de Dios y por su mandato. Un decreto, mi amado hermano, es ejecutado por el ejército celestial. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí me faltó algo, creo que sí. No está ahí. Gloria a Dios. Y tenemos que entender, mi amado hermano, que los decretos son establecidos a través de nuestro Padre Celestial, que es el gobernante, que es el gobernador. Solo hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ellos reposa el poder absoluto. Dios ejecuta sus decretos sin consultar con nadie. Él no busca la aprobación de nadie. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial tiene un gobierno total. Sus palabras y su alcance da desde los cielos hasta la tierra. Y los decretos del Padre Celestial son eternos. No puede ser amor. No pueden ser anulados, no pueden ser abolidos. Dice la palabra que cuando el Señor decía y establecía algo por decreto, esto era perpetuo. Amén. Hablando de que eran eternos, de que no iban a tener, no iban a cambiar, no iban a dejar de ser. Así son los decretos que el Padre Celestial ejecuta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los ejércitos de los cielos, mis amados hermanos, cuando se dicta el decreto, ellos son los que inmediatamente se ponen en activación. ¿Para qué? Para que se ejecuten los decretos del Padre Celestial. Ningún poder puede resistirse al ejército de los cielos. Ningún poder puede, mi amado hermano, detener un decreto establecido por el Padre Celestial. Si nosotros vemos en el libro de Daniel, dice la palabra que venía el ángel a traerle respuesta a Daniel, pero había un principado que se estaba oponiendo. Pero a pesar de esa oposición, vino otro ángel a reprender, a detener a ese principado que estaba oponiéndose, pero la respuesta finalmente llegó. Amén. Cuando el Padre Celestial declara un decreto, este va a tener cumplimiento. Va a venir una agresividad incluso divina para que se cumpla ese mandato. Lo que nosotros tenemos que hacer es no desistir, sino que tenemos que, como ya les había dicho, persistir para que venga ese cumplimiento de esa palabra, para que venga ese cumplimiento de eso que el Padre Celestial ha decretado sobre nuestra vida. Podemos ver a través de la palabra cómo muchos de los decretos que fueron establecidos tuvieron un cumplimiento y no hubo poder humano que los cambiara, y aún así, mis amados, fueron los ángeles los que ejecutaron estos decretos que salieron de la boca del Padre Celestial. En Génesis 11, del 1 al 7, tenemos la historia de la Torre de Babel. Amén. Y el Señor decretó que se disiparan todas las naciones, y fue que creó las palabras, vino la confusión de las lenguas y fueron dispersadas por toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. El Señor también decretó, mi amado hermano, que Sodoma y Gomorra fueran eliminados. ¿Por qué? Por la perversidad, por la maldad, que ya el pecado había llegado hasta los cielos. Amén. Y mira que el Señor decretó que fuera destruida esta ciudad con fuego y con azufre. Aleluya. Cuando el Señor decretó que que viniera el diluvio, también, mis amados hermanos, Génesis 7, del 21 al 24, vemos como todas estas palabras que el Señor declara, que Él decreta, mis amados, tuvieron un cumplimiento, y que el único que sobrevivió fue Noé. Cuando el Señor declaró las plagas
contra el pueblo de Egipcio. Amén. Entonces entendemos aquí que cada uno de estos decretos, mis amados, viene como un juicio de parte del Padre Celestial. ¿Contra qué? Contra las fuerzas del enemigo, contra todo lo que se quiere oponer a él, como pago también del pecado, en el caso de Sodoma y Gomorra y en el caso de el diluvio. Amén. Entonces entendemos que los decretos son perpetuos, son persistentes y que tienen cumplimiento, son inamovibles. Gloria a Dios. Aleluya. Otros decretos que encontramos en la palabra son el que hubo contra Coré, Datán y Abirán. Sabemos, mis amados, que ellos se opusieron, mis amados, ¿a qué? A Moisés. Y por tanto, la tierra se los tragó. La justicia del Señor cayó sobre ellos. El decreto contra Jericó. Eso también fue un decreto, mi amado hermano, cuando el Señor les dio la estrategia de cómo iban a hacer, cómo iban a rodear las murallas de Jericó durante 7 días y que al séptimo día iban a rodearlas 7 veces para que se cayeran las murallas de Jericó. Esto fue establecido por el Padre Celestial, fue decretado y fueron los ángeles los que finalmente destruyeron las murallas de Jericó. Y aquí hago un paréntesis, en una ocasión escuché algo, no es bíblico, pero me dio mucho sentido cuando lo escuché, y es que hay un predicador, no recuerdo ahora mismo el nombre, y él decía que un ángel le había revelado que los ángeles del Señor estaban debajo de la tierra y ellos jalaron las murallas de Jericó y por eso se destruyeron. Cuando sonó la trompeta, fue la orden para que ellos jalaran y desmoronaran la torre de Jericó. Tuvo que haber, mi amado hermano, en esa manifestación del poder de Dios, la intervención de los ángeles, porque ellos son los que ejecutan la palabra del Señor. Amén. Y dice que cuando gritaron toda la muralla de una vez quedó destruida. Amén. Los leones de Daniel, amén, los mismos leones se comportaron, mi amado hermano, como esos ejecutores de la sentencia contra aquellos que se habían levantado contra Daniel. Los mismos leones los despedazaron, dice la palabra, que ni siquiera alcanzaron, que fueron echados, ¿verdad?, al foso de los leones y ahí quedaron. Cuando estaban los amigos de Daniel en el horno, las llamas no consumieron a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que cuando abrieron el horno de fuego, consumieron, mis amados, tiraron en el horno a quién, a los que habían tejido la trampa contra ellos. Amén. Entonces entendemos, mi amado hermano, que cuando el Señor lanza un decreto, mi amado, conforme a una sentencia que ha establecido, eso tiene un cumplimiento en el sí, en el ahora y por la eternidad. Nuestro Dios es un Dios de decretos. Sus decretos son eternos, son inamovibles. Cuando un creyente que está en la palabra decreta una cosa, se mantendrá firme. Los vientos pueden estar en direcciones opuestas. Las circunstancias pueden oponerse, pero no pueden prevalecer en el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también en nuestra boca el poder para decretar una cosa y que ésta no sea firme, que ésta tenga cumplimiento. Es importante que nosotros aprendamos a establecer, a decretar la palabra del Señor. Y en estos tiempos, mis amados, hay mucha controversia con este tema. Hay muchas personas que insisten, que dicen que nosotros como creyentes no podemos estar decretando. Pero la palabra nos está enseñando que hay un poder en nuestra boca y que podemos utilizar la palabra de Dios para establecer su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad del Padre Celestial a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gloria a Dios. Aleluya.
El poder de hablar por fe. Amén. Díganme aquí cuántos hablan por fe, cuántos hablan por fe. Quiero ver cuántos hablan por fe. ¿Cuántos hablan por fe? Amén, amén, aleluya. Sí, así es. Tenemos que hablar por fe. Hablar por fe. Y aquí tengo escrito, no hay nada que la oración no pueda hacer una vez que se habla con fe y con rectitud. Cuando hablamos la palabra de fe, cuando oramos con fe, cuando estamos en rectitud, refiriéndose rectitud a santidad, a integridad, mis amados hermanos, nada va a poder detener esa oración, ese hablar con poder. Amén. ¿Para qué nos sirve, mis amados hermanos, el hablar con fe, el hablar con poder? Nos sirve para liberarnos de la confusión. Nos sirve para derrotar a los enemigos. Gloria a Dios. Nos sirve para suplir nuestras necesidades. Nos sirve para la victoria en la batalla. Nos sirve para redención y curación. Nos sirve para dar dirección. Nos sirve para salvación y para paz mental. Nos sirve para revelación de los secretos. Nos sirve para la victoria y la santificación. Nos sirve para pasar de pobreza a prosperidad y nos sirve como un poder para servirle al Señor. Amén. Miren todas estas maravillosas cosas que nos está hablando aquí la palabra. Amén. Cuando utilizamos el poder de hablar con fe. Cuando hablamos con fe, mis amados hermanos, vamos a hacer que toda confusión salga de nuestras vidas desfavorida. Moisés y el faraón vuelve a Dios, no al quejido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Derrotamos a los enemigos, así como Moisés derrotó a los enemigos a través de qué? Del cruzar el mar rojo y que el ejército quedara en qué? En el mar rojo siendo sepultado. Él, mi amado hermano, creyó en fe y habló por fe. Y así fue como Moisés obtuvo la victoria y pudo, mi amado hermano, moverse en éxito en su ministerio de sacar de la cautividad, de llevarse al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Con fe. Amén. Cuando nosotros tenemos fe, mi amado hermano, el agua de la roca en el desierto salió. ¿Por qué? Porque había fe. Cuando Moisés levantó las manos en Refitín, obtuvimos la victoria, obtuvieron la victoria. La mujer del flujo de sangre fue sanada al instante porque tocó con fe el manto de nuestro Señor. Si tocara tan solo el borde de su manto, ella fue sana. Ella no solamente lo declaró, sino que ella tuvo la fe activa de ir y tocar los zigzag, que son los frutos del Señor. Amén. Y salió poder, salió virtud porque ella tenía fe, para que nosotros podamos alcanzar, mis amados hermanos, un milagro. Tenemos que movernos en fe. Amén. A través de la fe obtuvimos qué? Dirección, obtuvimos justicia. Aquí están las hijas de Zelofehad. Amén. Ellos, mis amadas hermanos, ellas estaban que no iban a recibir herencia, empezaron a orar, empezaron a clamar y fueron y pusieron su caso ante Moisés y ellos tuvieron la fe de que Dios, ese Dios de justicia, de misericordia, les iba a hacer justicia para que ellas no perdieran su heredad. Entonces, cuando nosotros hablamos con esa palabra de fe, podemos obtener justicia, podemos obtener que el Señor hasta cambie ciertas situaciones a favor de nosotros. Porque fíjense, mis amados hermanos,
estas mujeres consiguieron que la ley fuera ampliada, no voy a decir modificada, sino que fuera ampliada. Amén. No, antes no se había tenido consideración de esta situación. Y ellas obraron en fe, fueron a reclamar que su padre había muerto por sus propios pecados y no por rebeldía ni por nada, y que no era justo que ellos no tuvieran su heredad. Y el Señor escuchó su pedido, su petición, y mira que el Padre Celestial estableció una ley para esas mujeres, para que ellas pudieran obtener una herencia. Y mira todo lo que nosotros podemos hacer, mi amado hermano, cuando oramos, cuando hablamos por fe, cuando vamos a hacer una petición ante el Padre Celestial, conociendo su carácter, conociendo cómo es Él. Mira que también a través de hablar en fe, a través de esa palabra de fe, fue que se pudieron, cuando oraron en fe, fue que pudieron descubrir cuál era el pecado de Acán, que había escondido, ¿verdad? Que había escondido ese manto egipcio y las otras cosas que tenía escondidas, que estaban impidiendo que el pueblo obtuviera la victoria. Cuando tenemos fe, nuestros ojos espirituales son abiertos. Cuando tenemos fe y oramos en fe, como lo hizo Jabes, que oró ardientemente porque el Señor lo bendijera, porque el Señor ensanchara su territorio, Dios concedió su oración. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe y con una fe violenta que no se limitó a ver sus circunstancias físicas, que no se limitó a ver lo que había declarado su madre cuando le puso ese nombre Jabes, que es un nombre malo, que es un nombre que marca, que es un nombre que significa gordura, otros dicen que significa maligno, que significa sin gracia, otros dicen que significa despreciado. ¿Ven? Pero a pesar que él tenía ese nombre que era hasta contrario a su situación, él fue a orarle ardientemente al Señor para que lo bendijera, para que estuviera con él, para que cambiara su situación. Es así como nosotros tenemos que orar, mis amados, que hablar en fe, declarar la palabra para que la situación de nuestras vidas cambie, para que esa pobreza nos deje y para que venga la prosperidad sobre nuestra vida. También dice la palabra, mis amados hermanos, que podemos recibir esa fe para servirle al Señor. Vemos en el Pentecostés, la oración de Pentecostés, para recibir el poder del Espíritu Santo, para ser capacitados, para ser funcionales dentro de la obra del Señor. Entonces hemos aprendido, mis amados, que nosotros necesitamos hablar con esa palabra de poder, hablar con esa fe, actuar en fe para que todas las cosas nos sean suplidas, para que todas las cosas, mis amados hermanos, las podamos alcanzar. Para vencer a nuestros enemigos necesitamos la fe, para que el Señor nos sane necesitamos hablar con fe, para que el Señor nos dé dirección necesitamos hablar con fe, absolutamente para tener éxito en este caminar en el Señor necesitamos de la fe, de esa fe activa, esa fe que cree a pesar de no ver, de esa fe que se mueve en obediencia. Amén. De esa fe que se mueve en obediencia. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a empezar a movernos en obediencia? Porque muchos de nosotros hasta el momento no estamos operando en esa fe ciega, mi amado, y tenemos que levantarnos en esa fe ciega para orar, para ejecutar los dichos, los decretos con fe. Todo está escrito en la palabra. Y cuando la hablamos con fe, el que va a venir a tener cumplimiento. Y dice en Primera de Crónicas 4, del 9 a 10. Oh, si me bendijeres y ensanchases mi territorio, y Dios le concedió lo que pidió. Amén, aleluya, gloria a Dios. No hay nada que la oración no pueda hacer. Amén. Una vez que hacemos la oración con fe y con rectitud, sin ninguna duda, no puede haber duda, no puede haber incredulidad, no puede haber temor. La oración puede obtener, mi amado hermano, la solución a cualquier situación. Mire que la oración hasta puede tapar la boca de los leones, puede librarnos de nuestros enemigos,
puede romper cadenas, pactos malignos, decretos contrarios sobre nuestra vida cuando oramos con esa fe violenta, cuando declaramos la palabra con fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los decretos del creyente. Y vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí para que la parte de decretar y guerra espiritual la hagamos mañana. Quiero que cada uno piense, mi amado hermano, en esta noche, en una situación que esté padeciendo, que necesita que se establezca un decreto a favor de su vida. Mañana vamos a empezar a practicar esto que vamos a aprender de cómo debemos decretar por fe. Anótelo ahí, no se lo olvide. Una situación que usted tenga en su vida que necesite que sea establecido un decreto para cambiarla, para mover esa situación, y lo vamos a estar poniendo en práctica el día de mañana. Voy a leer los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, observación, puede alzar la mano para darle la palabra. En la iglesia donde voy nos dice que nosotros no podemos declarar, que solo Dios puede hacerlo. Sin embargo, leyendo la palabra encuentro que Dios nos da autoridad para declarar y decretar. Amén, así es, correcto. Gloria a Dios. Eso es uno de los argumentos que más usa. Esa es una mentira del enemigo, mi amado hermano, para que nosotros no nos movamos en esa autoridad y en ese dominio que nos fue dada. Dice la palabra desde Génesis. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si estoy grabando. Voy a detener.